Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días para todos ustedes. Nada más contundente que apelar al refranero popular para desenmascarar maniobras hipócritas. Sucedió recientemente con la apuesta que combinaron tanto el poderoso huésped de la Casa Blanca, el señor Donald Trump, como el autoproclamado presidente de Venezuela, el inefable Juan Guaidó. Una gira por varios países que culminaría con los laureles del éxito en Washington. Pero lo que fue planificado con visos de apoteosis resultó una mamarrachada. Más, por un lado, un deplorable espectáculo que dejaba al descubierto las costuras de un imperio decadente, perdiendo batallas donde pretende recuperar espacios, y un mediocre interlocutor que carece de los más elementales atributos de la conducción. El remate de la jornada no podía ser peor. El desprecio inequívoco de la gente que se movilizaba a Maiquetía para recibir a un patético aspirante a la presidencia. Total, que el tiro le salió por la culata a ambos, tanto al gringo de la Casa Blanca como al incondicional instrumento escogido para dirigir a Venezuela. En esta componenda, imperio y cipayos, que contó con el apoyo físico y directo de 3 presidentes, Colombia, Chile, Paraguay, y ya uno de ellos, Iván Duque, fue objeto de la apertura de una averiguación por la Cámara de Acusación por diversas causas criminales. ¿De qué sirvió todo esto? ¿Y ahora qué? Pausa y al regreso converso con Claudio Fermín, dirigente político, sociólogo y profesor universitario. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es profesor universitario, sociólogo, dirigente político. Nunca se ha retirado de la política. La ha vivido intensamente, pero además con inteligencia, reivindicando el tema política y desechando las perturbaciones que introduce en un país la política canalla que desestima los valores propios de la democracia. Para este programa, Claudio, es muy satisfactorio tenerte aquí, todo el equipo. Hacemos una encuesta aquí y todos están felices de que estés aquí. Eso es un buen indicador sobre eso que uno muchas veces no sabe si está marchando por el camino adecuado o si está desviado. Así que te repito, a nombre de todo el personal que esté aquí en la tarde de hoy, ¿no? Para mí es una gran distinción. Me siento con un privilegio muy especial de poder hablar con tu audiencia y me siento como venezolano también muy feliz al verte frente a tu tema de siempre, que es orientar a la opinión pública, presentar la diversidad y analizar esta Venezuela que tanto te duele. Yo estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Mira,
Vamos a remontarnos un poco pícaramente en la historia política del país y sobre todo en tus actuaciones en la política. Adeco aún. Bueno, tengo ideas que se han convertido en una especie de piezas inamovibles. Yo sigo creyendo en el viejo policlasismo que hoy se viste de diálogo, hoy se viste de entendimiento, de aproximaciones plurales. Yo creo en eso, en la nación venezolana, en sus distintas procedencias que son capaces de entenderse. Sigo creyendo en el viejo concepto antiimperialista y protesto desde lo más hondo de mi ser estas posiciones que nos han traído humillaciones y que nos han traído nuevos códigos. Ver a venezolanos reclamando invasión para nuestro país, ver a venezolanos en una situación económica tan inclemente como la que tenemos, pidiendo que se pongan tapones que impidan la circulación de la economía, es muy triste. Así que cuando jurungo y rastreo mis raíces y leo en aquellas viejas maneras de redactar, policlasismo, antiimperialismo, tendría que decir que sí, que esa formación ADECA está ahí muy honda como tinta indeleble, pero las herramientas dependen de cómo se conduzcan, las herramientas políticas, y los partidos dependen de los tiempos. Y yo lamento mucho, José Vicente, ciertas cosas. Cuando yo vi a Acción Democrática promover la abstención, un partido que regó con sus huesos, con su sangre, la lucha por el voto para la mujer, para el analfabeta, para el joven, por el voto directo, verlo promoviendo la abstención, amarrar de brazos a la voz del pueblo, no lo puedo comprender. ¿Qué motivó eso? Yo siento que... ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la desviación? Bueno, siento que se fue este mecanismo de polarización que se instaló en nuestro país, mediante el cual dos polos extremos monopolizan el debate, se ha convertido en una especie de mecanismo de segregación. Si usted es chavista, por ejemplo, y usted denuncia que en este barrio hay aguas negras, no recogen la basura, hay inseguridad, que hay apagones, usted corre el riesgo de ser amenazado por algún extremista como traidor a la revolución o a la patria, por denunciar eso. Y si usted es opositor y usted denuncia y explica que la abstención fue una estafa, que engañaron al país cuando le dijeron que no votando se podía promover un cambio, o usted denuncia que hay movimientos de desestabilización que promueven golpes de Estado e invasiones extranjeras o que promueven violencia, usted puede ser declarado colaboracionista. Entonces, estos dogmas son inconvenientes para la vida en libertad y yo deploro pues que movimientos que de verdad luchan por la libertad, de lado y lado, hayan caído en las garras de los extremistas, del todo o nada. Y yo creo que allí estuvo, para atender a tu pregunta, ahí estuvo no la única variable, pero buena parte de la causa está en que el maximalismo, los que juegan al todo o nada, los que se niegan a ver los distintos grados de la conducta humana, nos han contagiado. Claro, cuando usted se vuelve un predicador del todo, es más fácil captar la atención de la gente. Cuando usted tiene que dedicarse a explicar por qué las cosas no son todo o nada, sino en otra proporción, eso exige mucho tiempo y eso reclama mayores pericias. Así que el maximalismo, la polarización, el dogma nos ha ido tragando y yo creo que es hora que en nuestro país, de cualquier procedencia, le demos la bienvenida más bien a la reflexión, le demos la bienvenida a la autocrítica. El dogma nos está haciendo mucho daño. Tú asumes el dato electoral como algo muy importante, ¿no? Participar en unas elecciones, hablar acerca de las bondades del sufragio, de los caminos que se abren. Esa es una visión. Sí. Y esta es la otra, que tú señalas también. Ahora, en la frustración, como partido de masa y como opción durante muchos años en Venezuela, que es el caso de Acción Democrática,
no entendieron cómo descifrar el enigma. Pero hubo una persona que sí lo descifró y que le rindió beneficios electorales, extraordinarios beneficios, y que prácticamente introdujo un cambio muy grande en la política del país. Me refiero, tú sabes a quién, al comandante Chávez. Hugo Chávez emergió, no solo con su carisma, con su personalidad magnética, con su sencillez, sino que emergió con un discurso contestatario. Así como en la Venezuela del 36 y luego se fue materializando hacia el 58, 59, lo contestatario era luchar contra las dictaduras, contra la tenencia de la tierra en manos del latifundismo, contra la arbitrariedad que no admitía partidos ni sindicatos y violaba derechos humanos, contra el personalismo de las dictaduras. Ese era lo contestatario, lo irreverente, el planteamiento de cambio hondo. Después de establecerse el sistema de partidos políticos y los sindicatos y el sistema de libertad de opinión, sin embargo se fueron creando costras y Hugo Chávez emergió contra esas costras, popularmente llamadas cogollos o cúpulas, contra esos anillos de hierro que decían los ingleses de principios del siglo pasado que hacían sociología y ciencias políticas, contra el monopolio de las decisiones. Y yo creo que fue un discurso oportuno. El país necesitaba un llamado de atención. Esos llamados de atención se venían haciendo dentro de los partidos políticos y los venía haciendo también el mundo de los escritores, de los profesores universitarios, de la sociedad civil no comprometida con sindicatos y partidos, pero no lo hacían con la suficiente fuerza. Yo siento que el presidente Chávez lo hizo con un gran entusiasmo. Lamento sí que su llamado de atención, su prédica de acabar con ese monopolio para las élites y de democratizar la vida en sociedad, lamento que el discurso, la retórica, fue mucho más fuerte, cambió el discurso político, pero en estos 20 años de gestión y en sus 14, los del presidente Chávez, yo siento que las acciones, que las ejecutorias, José Vicente, no fueron al ritmo del discurso. Y eso siempre pues, es análisis para la reflexión histórica, pero no cabe duda que estamos hablando de un personaje histórico. Cuando uno va al siglo XX venezolano, y yo recuerdo que antes la gente hacía un inventario en esos intensos años del siglo XX venezolano, y la gente se detenía en 2 o 3 personajes, ¿no? El general Juan Vicente Gómez, Rafael Caldera, Betancourt, de quienes llegaron a estar de presidentes. Y luego pues se podían considerar 2 o 3 más. Llegó un momento en que algunos incluían a Carlos Andrés Pérez, pero con la llegada de Hugo Chávez, no cabe duda que Hugo Chávez no fue un presidente más, ha sido un personaje histórico y hoy es un referente político, tanto para quienes tuvimos ocasión de estar en desacuerdo con algunos o muchos de sus planteamientos, como para quienes siguieron sus banderas. Es un hito. Hugo Chávez es un antes y un después, hasta el punto que hoy día es un referente, es una divisoria de aguas, ¿no? Y yo creo que Hugo Chávez no solo es inspiración para quienes siguen creyendo en su ideario, sino que lamentablemente también es refugio, también es una especie de techo de protección para quienes no están a la altura, pero se refugian en su nombre. Pasa con todos los personajes históricos, pero no estamos hablando pues, de un líder cualquiera, sin duda. De todas maneras, creo que tú lo insinúas, que la respuesta a esta situación está en asumir plenamente la política. Sí, estoy convencido de eso. La política es lo fundamental. Sí. Que lo demás sobra, perjudica, perturba al país, ¿no? Y para asumir esa posición se necesita coraje, porque viene el cúmulo de descalificaciones, de estupideces, sandeces, juicios banales, expresados sin responsabilidad alguna. Entonces, en ese terreno
es muy importante establecer la diferencia de lo que es un llamado serio, responsable, a ejercer la política a plenitud, a lo que es un simple juego retórico. Tú has venido haciendo ese planteamiento y ha calado. Yo veo que dirigentes que están retirados un poco de la política sienten interés por eso. Reflexionaste acerca de la bondad de esa posición a tiempo, creo yo. Creo que te salvaste al borde mismo del abismo. Y eso tiene un valor extraordinario. Muchas gracias. ¿No? Pensaste mucho. José Vicente, Venezuela, esta tierra, la de tus padres, la de mis padres, la de tus abuelos, la de mis abuelos, Venezuela no es un juguete. Venezuela es una responsabilidad. Entonces, Venezuela no puede ser el conejillo de Indias de 2 o 3 tesis o de una propuesta de mercadeo de imagen o simplemente de ver cómo se aniquila, al contrario, que no me gusta personalmente. No, Venezuela es una responsabilidad. Y quien conozca Venezuela, algo, unos la conocemos menos, otros la conocen más, pero quien conozca la Venezuela política, y voy a hablar ahora con mis vivencias desde mucho tiempo, desde que era un joven, ahora que tengo ya varios años reflexionando y pensando mucho sobre Venezuela, no solo sobre la política. Quien conozca Venezuela y se detenga con seriedad, encontrará que en el chavismo hay gente competente y honesta, que en Acción Democrática hay gente competente y buena, que las hay en COPEI, que en los grupos emergentes de los últimos 20 años hay gente apasionada que se ha ido retirando, que es buena, que en el mundo independiente, que es la inmensa mayoría, hay una gran sensibilidad política, pero no se meten en la política para no identificarse con lo que ellos critican, de quienes no tienen sentido de enmienda, de quienes no quieren corregir sus errores. Entonces yo creo inmensamente en esos talentos de Venezuela y en los venezolanos. Entonces, ¿cómo no voy a creer en la conversación, en el diálogo, en disuadir, en buscar acuerdos, en buscar aproximaciones? Yo creo en la prédica de ideas y respeto otras ideas, otras no las respeto, pero aquellas que respeto, trato de buscar acuerdos y aproximaciones con ellas. ¿Por qué voy a creer que el único que tiene razón es el partido en que milito o la gente con quien simpatizo? Entonces, la política comienza como una actividad de profundo contenido humano, de entender que hay otros planteamientos que vale la pena escuchar. A mí no me da ninguna vergüenza y quizás por eso he tenido no ha sido fácil en un mundo polarizado decir lo que pienso, que es que yo converso a gusto con venezolanos de muchas procedencias. En cambio, otros se inhiben porque otros pueden recibir el castigo inclemente de su organización si se atreven a hablar con alguien ajeno. Entonces la política como una especie de nylon que va tejiendo esta colcha de retazos que es Venezuela, que nos puede hacer entender, que nos puede hacer rectificar los errores que cometamos, que nos puede buscar alianzas, que acometamos proyectos conjuntos. La política tiene mucho que dar. Ahora, el fanatismo, el odio, la retaliación, la venganza, tiene muy poco que ofrecerle a Venezuela. Yo tengo mucha fe en que los venezolanos nos podamos reencontrar. Tengo mucha fe en el diálogo y soy de quienes creen que dialogar no es capitular. Dialogar es conversar, eso sí, con la mente abierta y con el corazón abierto con otros venezolanos y tratar de buscar puntos de aproximación. Si tenemos 30, 40 diferencias, como ocurre en la mesa de diálogo, tenemos muchísimas diferencias, digo 40 o 50 para usar un grafismo frente a la televisión, pero si tenemos 5 puntos en los que coincidimos, ¿por qué nos va a dar vergüenza ponernos de acuerdo en 5 cosas que son importantes para Venezuela? Entonces yo sí creo en la política, no creo en la violencia, creo en la política nacionalista, no creo en los tutelajes extranjeros y creo en la reconciliación, no creo en el odio. Entonces yo me siento a gusto siendo político, simplemente que en Venezuela los políticos también tenemos que explicar
que ha habido muchas jornadas y experiencias políticas con las que no estamos acordes, que ha habido incluso muchas actuaciones de muchos de nosotros que quisiéramos revisar o superar. Entonces la política no puede ser estática. Yo sueño con un país y sueño con una Asamblea Nacional que vamos a elegir este año, donde haya pluralismo, donde haya entendimiento, donde no le dé vergüenza a los parlamentarios sentarse unos con otros, porque hoy día la polarización, creer que la suerte de Venezuela es la extinción del otro, no nos lleva a ninguna parte. Yo conozco, fortunosamente no son todos, fortunosamente, y cada día creo que son menos, pero yo conozco muchos chavistas que piensan que si los opositores no existiéramos, Venezuela sería un paraíso. Y conozco opositores que creen que el secreto para el futuro de Venezuela es extinguir al chavismo. ¿Usted ha visto algo tan fuera de la realidad, tan irresponsable? Lo que tiene que hacer la política es ver cómo juntamos, cómo esta torre de Babel, donde nadie se quiere entender, cómo traducimos. Necesitamos muchos traductores para que la gente se entienda. Así que la política tiene mucho que dar en un país con tantos problemas de desentendimiento, con tantos problemas económicos que necesitan rectificación y reorientación. Y hoy, como estamos en esta política de conspiración contra Venezuela, de aislacionismo internacional, necesitamos la política más que nunca. Ojalá, yo invito a los académicos, a los estudiosos, a los estudiantes universitarios, a los líderes sindicales, a que no se contenten con portar sus banderas, a que traten de llevarlas a la práctica en una acción política. No tiene que ser a través de un partido, pero la acción política, Venezuela la requiere con urgencia, no la acción violenta y los odios. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y al regresar, quiero que hablemos un poco sobre el tema de las reglas de juego, porque todo eso que tú señalas hay que montarlo, Sí. ¿no? Desarrollarlo. Quizá algunos fracasos que ha habido en gente de buena fe, ¿no? Obedece a que tiene una concepción sobre la política un poco etérea. Se mueve en un firmamento donde lo que hay son frases, palabras, conceptos, Lugares comunes, sí. Exacto. Bueno, al regresar, quiero que toquemos ese punto de las reglas de juego, ¿no? Estás viendo José Vicente Hoy. Claudio, reglas de juego. Existe una estructura que está permitiendo que sectores importantes del país salgan de ese submundo de la polarización y del canibalismo en la acción política. Pero falta todavía establecer unas reglas de juego. ¿A partir de qué? A partir del respeto por todo, el compromiso de respetar esas reglas de juego. Porque aquí ha habido conatos para ir a un diálogo y se han desplomado de la noche a la mañana, porque no tienen consistencia, ¿no? No ha habido el trabajo que se requiere para una posición tan exigente como es entender lo que es la política en la política. No se entiende entonces y empiezan a divagar y se pierden los esfuerzos. Tú, afortunadamente, has expuesto algunas reglas de juego que se pueden codificar perfectamente. Y además, como diría un personaje de la literatura española, los muertos que vos mataste gozan de buena salud. Aquí hubo mucha gente que creyó que tú estabas liquidado, pues.
Mire, tanta gente que tiene sueños, que tiene ideas, que conversa con sus familiares o sus compañeros de trabajo sobre proyectos, y me da justamente por el desprestigio de la política y por la flaqueza de los políticos en no defender la nobleza de la política. Entonces, mucha gente con ideas, con proyectos, con sueños, eso se queda en el tintero, porque una idea, un sueño, un ideal que no se trata de materializar, hablando de otros españoles, sueños son, se quedan como sueños, ¿verdad? Entonces yo siento que la primera regla del juego está en el ciudadano. La primera regla del juego está en nosotros, en de verdad creer el discurso de la inclusión, de la participación. Quienes creemos en la inclusión, en la participación, en la cohabitación, es decir, en la democracia, no es que creemos pasivamente esperando que se nos abra una puerta, es que hay que hacer esfuerzos por participar, por dejar testimonio de lo que uno cree. Así que yo hago un llamado, pero un llamado entusiasta a todo nuestro país. Si usted es de tal o cual orientación, usted es de oposición, o usted es simpatizante del presidente Maduro, o dentro de la simpatía del presidente Maduro, usted no es del PSV, sino del PPT o del MEP, o dentro de oposición, usted no es de un partido, sino de otro, o usted es independiente. Yo le hago un llamado al país a que se atreva a participar. ¿De qué valen las mejores condiciones o garantías o reglas del juego si seguimos transmitiéndole a la gente la tesis según la cual participar es contaminarse, participar es meterse con los políticos? Yo aprovecho, José Vicente, esta oportunidad que me brinda la conversación contigo para llamar a los productores, a los buhoneros, a los estudiantes, a los científicos, a los deportistas, a los transportistas, a las comunidades indígenas, a nuestros pueblos originarios, a que se organicen para que busquen tener una representación en la próxima Asamblea Nacional y allí defiendan sus intereses y expongan sus proyectos y reclamen sus partidas presupuestarias. Y dentro de las reglas del juego más específicas quiero decir que estamos en la mesa de diálogo conversando, estudiando y coincidiendo sobre la necesaria representación proporcional. Que todos los venezolanos que vamos a emitir una opinión, si votan 10.000 venezolanos por tal opción y votan 40.000 por tal otra opción, ambos grupos necesitan estar representados. Como no, ganó la opción que obtuvo 30.000 votos, pero estos 10.000 votantes no pueden quedar sin representación. Estamos luchando por la representación proporcional y estamos conversando sobre mecanismos para que los liderazgos nacionales, que tardan muchos años en formarse en cada uno de los partidos, porque los partidos, los sindicatos, las salas de redacción, son escuelas políticas y un dirigente nacional tarda muchos años en formarse. Dirigente nacional no es quien vive en Caracas, es quien tiene una voz que es escuchada en cada rincón del país y quien conoce los problemas de la nación. Entonces, esos dirigentes nacionales son un patrimonio de los partidos. Pero no pueden convertirse en un tapón para que surjan los dirigentes regionales. Es decir, la figura de los importados tiene que cesar, de los impuestos desde Caracas. Entonces, buscar unas reglas del juego en la que los partidos puedan fortalecer sus direcciones nacionales, que eso no se decreta, eso son años y años de formación, de debate, de coincidencia, y en la que se respeten los espacios de los líderes regionales, en la que tengamos representación proporcional, en la que aumente la representación de nuestros pueblos originarios, indígenas. Yo creo que es una buena regla del juego. Ahora, la otra regla, la abstención, ¿a dónde conduce? Yo le hago una pregunta y se la hago con respeto, José Vicente, no la hago con sarcasmo, la hago con respeto a quienes promovieron la abstención, a los padres intelectuales de esa tesis. Yo les pregunto, más allá de su buena intención o mala intención o marco teórico, no voy a discutir eso, sino les pregunto algo sencillo. ¿Eso funcionó? ¿Eso realmente tuvo una consecuencia que ustedes esperaban? ¿O sirvió simplemente como un elemento de desestabilización? Aquí quienes buscamos promover el voto, queremos que las instituciones vuelvan a funcionar con la correlación que el pueblo dicte. Pero quienes promueven la abstención, ¿qué hay después de la abstención? ¿Desconocer a las autoridades? ¿Promover el caos?
desestabilizar. Venezuela necesita en este momento, y sobre todo en este momento de grave crisis económica, donde no hay inversiones, donde hay desconfianza, donde hay una estampida hacia el exterior, Venezuela necesita un mínimo de estabilidad y yo estoy convencido que el voto puede ser un elemento de estabilidad. Así que la representación proporcional, el garantizar que no haya colisión entre dirigentes nacionales y regionales, son buenas reglas del juego que estamos discutiendo en la mesa de diálogo. Eso que acaba de decir es muy importante porque evidentemente hay confusión, ¿no? Cuando hay un esfuerzo importante, por ejemplo, en el seno de la oposición, representado por personas como tú y como muchos otros, se atraviesa de golpe una opinión que afecta el desarrollo de esa política, la política de diálogo, de participación, etc. Un dirigente de la oposición declaró hace poco que él no estaba dispuesto a participar en unas elecciones que no fueran para la presidencia de la República. Bueno, las elecciones para la Asamblea Nacional, para el Parlamento, están muy importantes desde el punto de vista democrático y de la integración del pueblo, los procesos de cambio que una participación en la presidencia de la República. José Vicente, el 20 de mayo del año 18, uno se había acostumbrado hasta hace poco a decir del año pasado, pero hoy estamos en el 2020. El 20 de mayo del 18 hubo elecciones presidenciales. Y 9 millones de venezolanos, en cifras redondas, acudimos a votar. 12 millones de venezolanos, en cifras redondas más o menos, no votaron. Por supuesto que la abstención es un fenómeno importante, porque revela desinformación o transmite la idea según la cual las opciones no le generaban simpatía a esos 12 millones de electores, o muchos de ellos fueron engañados con la tesis según la cual si no votaban iban a promover un cambio político, los estafaron. Pero por la razón que hubiese sido la abstención, lo que es inconcebible es que se pretenda que las ausencias, que usted no sabe si la gente estuvo ausente porque fue una ausencia militante para deslegitimar, como dicen en ese nuevo verbo acuñado aquí en Venezuela, o si fue una ausencia porque la gente estaba en la playa, o si fue una ausencia porque no apareció en el registro electoral, pero por cualquiera de las razones que se haya producido el absentismo electoral, esas 12 millones de personas que no votaron no pueden ignorar, no se puede tapar el sol con un dedo, que hubo 9 millones que fuimos a votar. Es un acto de desprecio, es una declaración despectiva ignorar a esas 9 millones de personas simplemente porque usted no fue a votar. Y luego es contradictorio porque muchos de quienes no fueron a votar se hacen llamar representantes de las minorías y quieren luchar. Bueno, ¿y qué ocurre con los 9 millones de votantes? Entonces, yo quiero insistir, esto está muy discutido, pero nunca está de más agregar una oración, una frase aquí. En Venezuela ya tuvimos elecciones presidenciales el 20 de mayo del 18. Hay que tener un mínimo de coraje cívico. No puede ser que las elecciones valgan solo cuando usted es candidato o cuando usted gana. Usted tiene que reconocer al otro. De tal forma que las elecciones que nos corresponde celebrar a los venezolanos es la consulta para ver quiénes van a ser los representantes en Viruaca, en Barinitas, en Cabimas, en Los Teques, quiénes van a ser nuestros representantes. Y yo insisto, le hago un llamado a nuestro país para que se entusiasme y se vaya organizando y participe en estas próximas elecciones y no se deje estafar. Ya lo engañaron una vez diciéndole usted, no vote, que tenemos 40 países que apoyan el cambio de gobierno y si usted no vota el mandado está hecho. No se deje engañar de nuevo. No hay elecciones presidenciales porque ya, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con Maduro, pero usted necesita que le digan la verdad. Las elecciones son elecciones para la Asamblea Nacional, que es sumamente importante.
Mire, esta mesa de diálogo de la que yo formo parte y todas estas experiencias de diálogo que hubo durante unos 4 años antes de que se conformara esta, el diálogo con Gaviria, el diálogo con el Vaticano de facilitador, el diálogo con Rodríguez Zapatero o el diálogo en Bermudas o en Noruega, estas experiencias, todas bienvenidas. Si aquí hubiésemos tenido una Asamblea Nacional bien conformada, dirigidas por gente maduras, sensatas, racionales, ese es el escenario del diálogo. Entonces, ¿por qué no hacemos un diálogo en vez de a 4 o 5 o 6, un diálogo entre millones de personas y nos hacemos representar en una Asamblea Nacional? Ahora, si usted parte de la premisa que esa Asamblea Nacional, que estas elecciones son para borrar del mapa al otro, entonces no ha entendido de qué se trata la democracia. Entonces yo creo que es muy importante, José Vicente, que en estos minutos finales yo pueda recalcar eso. No nos dejemos timar. Vamos a enseriar la política. Las elecciones que vienen son para la Asamblea Nacional y el próximo año tendremos elecciones para alcaldes y gobernadores y así el país tiene un régimen de consulta. Ahora, ¿y cuando no haya consultas populares? ¿Y cuando no haya elección no hay política? Si hay política, si sabemos ponernos de acuerdo, si sabemos debatir, si sabemos presentar proyectos, la política no puede ser simplemente la elección para borrar al otro. Así que nos falta mucho trabajo por hacer. O todavía una opción peor, la que tú señalas, el golpe militar. Espantoso. Si nosotros tuviéramos un golpe de Estado hoy, esta es una hipótesis, ¿verdad? Por la pregunta que me haces, no me voy a referir a lo ético, a lo improvisado, a lo subalterno que significaría estar llamando siempre al alzamiento en armas. Me voy a referir a la estabilidad del país. ¿Quién garantiza que aquellos que salgan victoriosos de un hipotético golpe hoy no sean sacados también por las armas dentro de un año? Y que esos no sean echados también a fuego, a plomo, dentro de 6 meses después. Esa vorágine de inseguridad histórica, de inestabilidad es la que queremos para Venezuela. Entonces, la estabilidad, la armonía no es un elemento conservador, no tiene nada que ver con la derecha ni con ser retrógrado. La estabilidad es el mínimo que necesita una nación para desenvolverse económicamente, institucionalmente, políticamente, culturalmente, y Venezuela debe apostar a la estabilidad. Yo creo que si algo le hace falta a la política venezolana en este esquema polarizado, es un pacto entre gente pragmática. Nosotros necesitamos en el país un giro de 180 grados, José Vicente. Esta mesa de diálogo todavía es muy tímida. Necesitamos que los venezolanos, con cierto sentido de pragmatismo, que no tenemos a Venezuela como un juguete ni como un experimento, sino como una responsabilidad, nos pongamos de acuerdo y levantemos el país. Así que yo veo que el camino del entendimiento, el camino de los acuerdos, el camino de la política todavía está muy virgen y hay que transitarlo a fondo. De más está decirte que creo que la motivación de haberte invitado a este programa y escuchar muchas cosas importantes sobre la política, con mucha sinceridad, se ha cumplido totalmente. Para mí es un honor, José Vicente, un gran honor. Y creo que en distintos momentos de nuestra vida, en actividades ligadas al hecho de exaltar los valores de la política verdadera, ¿no? Se pueden dar en pequeños escenarios de diálogo, en escenarios más de mayor concurrencia de gente, en fin, que están puestas sobre la mesa grandes posibilidades. Yo soy optimista, hay muchas posibilidades. Soy optimista y confío mucho en el talento, en las capacidades de nuestro pueblo y en el sentido común. ¿Qué beneficio nos va a producir continuar esta ruta de la confrontación extrema? ¿Qué beneficio? ¿Jugar simplemente para el aplauso de los más cercanos a nosotros? Y algo más grotesco, No puede ser. Claudio, condicionar la política nacional a los intereses
de potencias que tienen otro interés por el país. No, muy triste. Muy triste. Cuando uno lee... Ese proceso de desnacionalización. Muy triste. Cuando uno lee la historia y la comenta con los estudiantes de uno en la universidad, todo aquello del bloqueo contra el general Cipriano Castro, y uno pensaba que eso eran hechos ya archivados, y uno ve que venezolanos nacidos en nuestra tierra, gente de nuestro propio pellejo, que van casi que de rodillas al exterior a solicitar que nos invadan. Eso nos llena de un gran dolor. Y eso puede ser superado no a los trancazos, es con la política, explicándole a los ciudadanos que eso va contra el interés del país. Que nadie, es decir, pedir que Venezuela quede en ruinas tan solo para alcanzar el poder, es un mensaje sumamente perverso. Comparto ese punto de vista. Muchas gracias. Un placer. Nos seguimos viendo. En el terreno del diálogo podemos hacer muchas cosas. Por Venezuela todo, vamos a hacerlo. Una pausa y al regreso los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En un informe confidencial del gobierno norteamericano, producido in situ, hay un aspecto revelador de la actividad delictiva del hoy presidente de Colombia, Iván Duque. Es acusado de haber recibido sobornos a través de un esquema de la empresa brasileña Odebrecht en Colombia, junto al ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Del informe se deduce que las autoridades de Estados Unidos conocen tales hechos de corrupción y sobornos, lo cual sirve para presionar a Iván Duque para la toma de decisiones, al igual de lo que sucede con otros mandatarios de la región. En cuanto a la campaña de Zuluaga, del Partido Centro Democrático presidido por el expresidente Álvaro Uribe, lo cual confirma la corrupción imperante en Colombia en todos los sectores políticos, se confirmó que Odebrecht destinó 1.6 millones de dólares, dinero que fue girado a favor de la compañía Topside Holding, con domicilio en Panamá. En el ámbito político de la oposición, donde se debate la línea a seguir, es objeto de fuertes cuestionamientos la actitud de Juan Guaidó de subordinación total a los dictados del presidente norteamericano Donald Trump. El argumento que emplea Guaidó de que los únicos recursos seguros con que cuenta la oposición son los provenientes de la Casa Blanca. Analistas próximos a la oposición rechazan semejante justificación y aducen que esa dependencia económica de Estados Unidos afecta el sentimiento patriótico de los venezolanos, altamente desarrollado en los últimos años. Confidencial al cierre, el estilo de gobierno del presidente norteamericano Donald Trump, personalista, arbitrario, ultraconservador, provoca reacciones hostiles en numerosos ex colaboradores, que se traduce en la publicación de libros sobre el personaje, reportajes, artículos de prensa, con abundantes filtraciones sobre temas de seguridad de Estado y de reacciones reveladoras de la inestabilidad del mandatario, lo cual conduce al presidente Trump, por ejemplo, a prescindir abruptamente de importantes colaboradores. Un caso que ejemplifica esas reacciones tiene que ver con la molestia por la desorganización de la gira de Guaidó que culminó en Washington y del regreso caótico de este por Maiquetía. Hechos que confirman la grave situación del movimiento y la ausencia
de controles sobre las abundantes sumas de dinero robadas al Estado venezolano e invertidas en la aventura para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Guaidó, al mismo tiempo, presiona desesperado a Trump y sus aliados para continuar la política de sanciones con un nuevo componente como es el bloqueo de las costas venezolanas y la persecución de los barcos petroleros. Interlaces, al cierre, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 29 de enero al 12 de febrero 2020. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? 76% de acuerdo, 22% en desacuerdo. ¿Cuán importante considera usted que es el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición para resolver los problemas económicos del país? Muy importante, poco o algo o nada importante. 57% muy importante, 15% algo importante, 7% poco importante, 20% nada importante. ¿Con quién diría usted que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos para resolver los actuales problemas económicos del país? ¿Con los dirigentes de la oposición o con los empresarios? 82% con los empresarios, 16% con la oposición. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ir a votar en las elecciones parlamentarias? 66% definitivamente votará, 14% probablemente votará, 12% definitivamente no votará, 6% probablemente no votará. Si algunos partidos políticos de oposición decidieran no participar en estas elecciones parlamentarias, ¿usted diría que la decisión es correcta o incorrecta? 70% incorrecta, 26% correcta. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.